El rol del logopeda es fundamental en aquellos pacientes que cursan con alguna alteración del habla o la deglución o también de lenguaje. Soy la doctora Montagut, logopeda del Instituto Clínico de Neurociencias y trabajo en el servicio de neurología y neurocirugía. La neurologopedia es una especialidad dentro de la logopedia que trata todas las alteraciones de la comunicación, tanto de habla como de lenguaje, y también las alteraciones de deglución en aquellos pacientes con alteraciones neurológicas que pueden ser de base neurodegenerativa o de causa adquirida. Si pensamos en patologías neurodegenerativas, el logopeda trabaja con todos los pacientes que pueden tener demencia, trastornos del movimiento como Parkinson, la enfermedad de Huntington, la parálisis supranuclear progresiva, las atrofias multisistémicas. También trabajamos con pacientes con esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Pensamos en pacientes que han sufrido una alteración neurológica de causa adquirida. El logopeda trabaja con pacientes que han sufrido un ictus o también los traumatismos craneoencefálicos o los tumores cerebrales. Dentro de la unidad de memoria y otros trastornos cognitivos de Barna Clinic ofrecemos una intervención en cuanto a la comunicación de habla, lenguaje y también de deglución, sobre todo esta intervención individualizada y personalizada y adaptada en cada estadio de progresión de la enfermedad. Y también ofrecemos esta intervención que sea centrada en el entorno y en el contexto del paciente y sobre todo en sus necesidades funcionales. En términos generales, el neurologopeda trabaja con las alteraciones de la comunicación, tanto de habla como de lenguaje. A nivel de habla nos referimos a la disartria, que son estas alteraciones en la articulación y en la pronunciación correcta de los sonidos. Las alteraciones de lenguaje, denominadas afasias, son estas alteraciones tanto en la expresión como en la comprensión del lenguaje, y también pueden haber alteraciones en la lectura y en la escritura. Y en cuanto a las alteraciones de la deglución, denominadas las disfagias, son estas alteraciones en cualquier de las fases de la deglución, provocando problemas y riesgos de atragantamiento. Los trastornos del lenguaje, llamados afasia, son aquellas alteraciones en la expresión y en la comprensión. Dentro de las demencias, el logopeda sobre todo trabaja con las afasias progresivas primarias. La afasia progresiva primaria es un síndrome clínico de naturaleza neurodegenerativa que cursa con una pérdida inicial aislada y progresiva del habla y el lenguaje, y el resto de funciones cognitivas están relativamente preservadas. Puede estar causada por diferentes enfermedades neurodegenerativas, siendo las más frecuentes las presentaciones atípicas o no amnésicas de la enfermedad de Alzheimer o la degeneración lobar frontotemporal. Dentro de las afasias progresivas primarias conocemos diferentes variantes. Las tres variantes son la variante semántica, la variante logopénica y la variante no fluente agramatical. A grandes rasgos, los pacientes que presentan la variante semántica presentan aquellas dificultades en encontrar las palabras y también en comprender las palabras. Los pacientes con la variante logopénica también presentan dificultades para encontrar las palabras y también para la repetición de frases de longitud mediana o larga. En el caso de los pacientes con la variante no fluente agramatical, presentan dificultades más en el habla motora, y algunos de ellos también pueden cursar con agramatismo, es decir, con utilizar una correcta sintaxis dentro de la frase. Las terapias que llevamos a cabo son sobre todo terapias de restauración y terapias también compensatorias. En las terapias de restauración o restitutivas es donde trabajamos toda la estimulación del lenguaje, es decir, aquí se hacen ejercicios para mejorar la capacidad de nombrar los objetos, la capacidad de construir las frases, de comprender el lenguaje. Y en cuanto a los programas de intervención más de tipo compensatorio, enseñamos por un lado estrategias de compensación tanto al propio familiar como también al paciente para mejorar su comunicación, y en otros casos también utilizamos los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación, sobre todo enseñar toda la parte de la comunicación no verbal. Cuando hablamos de trastornos del habla, que lo llamamos la disartria, nos referimos a aquellas alteraciones en la articulación, es decir, en la pronunciación de los sonidos correctos de las palabras. La intervención logopédica en las disartrias se centra sobre todo en trabajar todo lo que es la articulación, la respiración, la fonación y la prosodia,
Por lo tanto, lo que hacemos son ejercicios para mejorar la coordinación fonorrespiratoria, lo que es la fonación, es decir, la voz, la articulación, para que el habla sea más inteligible, y también trabajamos la prosodia, es decir, la entonación tanto de las palabras, de las frases, como del propio discurso. Y las alteraciones de la deglución, llamadas disfagia, son aquellas alteraciones en todo el proceso deglutorio, es decir, aquellas dificultades para tragar, que tanto puede ser desde el inicio, que el paciente se pone el bolus en la boca, hasta que el alimento llega en el estómago. Y sí que sabemos pues, que en los pacientes con alteraciones neurológicas, la disfagia más común es la disfagia orofaringia. Algunos de los síntomas más comunes que podemos encontrar con los pacientes con disfagia orofaringia es sobre todo que el paciente presente tos antes, durante o después de la deglución. También esa sensación que el paciente carraspea constantemente, con sensación de ir aclarando, ganas de ir aclarando la garganta. También pues, encontrar una voz húmeda o ronca después de haber tragado. También otro síntoma es pues, que hayan muchas degluciones para el mismo bolus, sensación que el alimento queda pegado a la garganta y cuesta descender, o también pacientes que hay una lentitud o una fatiga al comer. O también otro síntoma podría ser las dificultades para activar el reflejo de respuesta motora orofaringia, es decir, en activar el reflejo de deglución. El objetivo principal de intervención para la disfagia es intentar mantener una deglución o conseguir una deglución el máximo segura y eficaz posible para proteger las vías aéreas y, por lo tanto, reducir los riesgos de atragantamiento. Utilizamos terapias más indirectas sin utilizar bolus. También utilizamos pues, la terapia de estimulación directa con la comida. Utilizamos también técnicas posturales de compensación, maniobras deglutorias que se le enseñan al paciente. También forma parte de la intervención la adaptación de la textura y del volumen de los alimentos para hacer que la deglución sea lo máximo segura y eficaz posible. Y también, muy importante, las pautas y los consejos que damos tanto al propio paciente como a sus familiares, y en algunos casos utilizamos la electroestimulación.